Una historia de éxito, fracasos, tragedias, grandes hazañas, dueños excéntricos y famosos. Ícono del siglo XX y con un final que no sabemos si catalogar feliz o solo un final. Toma tu boarding pass y prepárate para conocer una de las aerolíneas más emblemáticas y otro de los grandes pilares de la aviación moderna, TWA. Para conocer la historia de TWA, nos debemos remontar a los vibrantes años 20, época de posguerra, de avances, música y moda que revolucionaban el pensamiento de la sociedad occidental. La aviación apenas era un adolescente, volar era excéntrico, temerario y para muchos totalmente inalcanzable. Aún ninguna aerolínea estaba fuertemente consolidada, habiendo un sinfín de pequeños operadores a lo largo y ancho del país que realizaban vuelos de corto radio entre ciudades cercanas. Así nace TAT, Transcontinental Air Transport, en Waynoka, Oklahoma, una pequeña aerolínea dedicada al transporte de correo entre ciudades cercanas que adicionalmente transportaba pasajeros. Su historia tiene un giro cuando el visionario, padre de la aviación comercial Charles Lindbergh, vio el potencial del centro de Estados Unidos como un centro de conexiones de vuelos entre la costa este y la costa oeste. Así que de la mano de magnates locales, lograron que TAT mudara su sede de Oklahoma a Kansas, iniciando así en 1929 la historia de los vuelos transcontinentales y el origen de esta gran aerolínea. La ruta transcontinental era una extraña combinación de tren de noche y vuelo de día. Supongamos que queríamos ir de Nueva York a Los Ángeles. Iniciaríamos tomando un tren desde Nueva York a Ohio, para de ahí volar en un trimotor Ford desde Ohio a Oklahoma, para nuevamente tomar un tren nocturno hasta Nuevo México, donde te esperaría otro trimotor Ford que te llevaría hasta la ciudad de Los Ángeles. La duración del viaje solo 2 días, con un precio del boleto One Way de $352, unos $6,000 de 2024, nada barato. Y así comenzaron las rutas transcontinentales y también la fiebre de fusiones de la que es difícil seguir el ritmo. Ese mismo año TAT se fusiona con la empresa Maddox Air, que después se fusionó con Western Air Express y ahí se formó Transcontinental y Western Air o TIWA, que después en 1934 Western Air Express vuelve a separarse y a convertirse en una aerolínea independiente, pero ya el nombre TIWA les había gustado, así que Trans Western Airlines o TWA siguió con su nombre original. TWA continúa creciendo de la mano de sus trimotores Ford y Fokker, y desde 1931 comienzan a incorporarse los predecesores del hermoso DC-3, los Douglas DC-1 y DC-2, incrementando la eficiencia y sobre todo la seguridad de los vuelos. De esta forma, TWA comienza a consolidarse como una importante empresa de aviación de los Estados Unidos y ofreciendo los primeros servicios costa a costa, comidas a bordo y la atención de tripulantes de cabina. Pero en 1939 llega su gran cambio de timón, la llegada a la empresa del multimillonario Howard Hughes, del que por supuesto hablaremos muy pronto en otro Relatos Aéreos. Hughes, un excéntrico millonario, famoso por sus grandes hazañas y también sus tórridos romances con actrices de Hollywood y problemas mentales, dueño de la empresa Hughes Aircraft, exitoso fabricante de aviones militares, adquiere TWA, comenzando una época dorada en la empresa. De la mano de Hughes, la aerolínea se expande rápidamente, consolidando el poder dentro del mercado doméstico de Estados Unidos, operando una vasta red de destinos, utilizando su sede de Kansas City como hub de la aerolínea. TWA continuó siendo una aerolínea de primeros, fue la primera empresa en recibir los hermosos Boeing Stratoliner, primeras aeronaves presurizadas que permitían volar a mayor altitud, reduciendo las turbulencias y los tiempos de vuelo. Sin embargo, Hughes y TWA siempre tuvieron un gran enemigo, Juan Trippe. Este célebre personaje, fundador de Pan Am,
del que hablamos en otro episodio de Relatos Aéreos, que por cierto, si no lo has visto, suscríbete y conoce mucho más, no le gustaba la competencia, por lo que gracias a sus muy buenas relaciones con el poder, mantenía el monopolio total de los vuelos internacionales, por lo que TWA estaba limitada a operar dentro de los Estados Unidos, algo que le benefició durante la Segunda Guerra Mundial, ya que sus operaciones se mantuvieron durante la guerra, aunque realizó más de 1000 vuelos internacionales y transoceánicos para el transporte de tropas y suministros. Tras la guerra, Hughes le declara la guerra a Pan Am para lograr su anhelado objetivo, ser una aerolínea global y competir con sus nuevos Lockheed Constellation y luego los Super Constellation en el mercado europeo. Tras una larga batalla legal, conspiraciones reales y otras en la cabeza del pobre atormentado Hughes, en 1946 finalmente logra romper el monopolio de Pan Am y la ahora Trans World Airlines comienza los vuelos a Londres desde Nueva York, mercados que comenzaría a operar, pero siempre medianamente limitado hasta la desregularización de la industria en los años 70. El crecimiento no paró en los años 50 y 60, celebrando grandes logros y hazañas como operar el primer vuelo transcontinental sin escalas, piloteados nada más y nada menos que por el propio Howard Hughes, la introducción de vuelos transcontinentales con clase económica en los Constellation, operar el vuelo transcontinental más corto con la introducción de los vuelos en jet, específicamente los aviones Convair 880 y 990. La introducción en su flota de los Boeing 727 para vuelos de medio rango dentro de Estados Unidos, los Boeing 707 para los servicios transcontinentales e intercontinentales y por supuesto, uno de los clientes de lanzamiento del fantástico Boeing 747, y la introducción en 1962 del icónico Trans World Flight Center en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, una impresionante terminal de pasajeros que es una verdadera obra de arte de la arquitectura. Con 26 puertas de embarque de uso exclusivo, cafés, restaurantes y facilidades de primera, hacen de este espacio, hasta el día de hoy, un símbolo de la época. Y hablando de símbolos, TWA también fue un ícono en la cultura pop de los años 60, siendo un referente en miles de películas, videos y hasta en la música. Un servicio a bordo impecable, uniformes diseñados por Ralph Lauren, champán, caviar, salones de descanso. TWA fue considerada la aerolínea de los famosos. Hughes estaba obsesionado con ser mejor que Pan Am, lo que hacía que la aerolínea tomara decisiones basadas más en luchar contra la competencia que en necesidades reales. Esto llevó a que TWA hiciera pedidos de grandes aviones como el 747 o más adelante los Lockheed L-1011. En 1966, tras muchos comportamientos erráticos, malas decisiones y seriamente afectado por su trastorno obsesivo-compulsivo, Hughes fue obligado a salir de la directiva de TWA y vender sus acciones, dando fin a su historia con la empresa, pero las consecuencias de su gestión perduraron por muchos años más. La década de los años 70 fue catastrófica para las dos gigantes, TWA y Pan Am. El aumento de los precios del combustible hizo que la aerolínea comenzara a operar sus gigantes 747 y L-1011 prácticamente vacíos y a pérdida. Para colmo, la estocada casi mortal para las grandes aerolíneas, la desregularización de la industria aérea. El ingreso y la fuerte competencia de las aerolíneas de bajo costo y el aumento de los costos operativos ejercieron una presión considerable sobre la compañía. Malas decisiones, una flota ineficiente para el tipo de operación, huelgas, ventas, fusiones, compras de aerolíneas y de hoteles. Todo este mar de situaciones llevó a la empresa a declararse en bancarrota bajo el capítulo 11 en 2 oportunidades durante los años 80, disminuyendo cada vez más su cuota de mercado. Esto, a pesar de contar con el personal más leal y comprometido de la industria, quienes eran propietarios en minoría de la empresa y que siempre estuvieron apoyando y manteniendo durante todos sus años de existencia un alto nivel de atención y satisfacción del cliente. A pesar de todo lo negativo,
TWA continuaba siendo una aerolínea vanguardista, siendo la primera empresa en poner en servicio los Boeing 767, aviones altamente eficientes de solo 2 motores para sus vuelos transatlánticos. Realizó un importante pedido para renovar su flota con aviones Airbus A320, MD-83 y Boeing 717. Reestructuró sus rutas y quizás comenzaba a verse un futuro prometedor para la célebre aerolínea. Pero en 1996, la tragedia golpeó de una forma impensable. El 17 de julio, el vuelo TWA-800 despegó del aeropuerto JFK en Nueva York con destino a París, operado por un Boeing 747-100. 16 minutos después del despegue, una fuerte explosión desintegró por completo la aeronave, causando la muerte instantánea de 230 personas y convirtiéndose en el tercer accidente aéreo más fatal de la historia de Estados Unidos. La causa probable, según el informe de la NTSB, fue una explosión del tanque de combustible central causada por un cortocircuito. La investigación del accidente duró años, lo que causó que existieran múltiples hipótesis y teorías de conspiración. La opinión pública atacó a la empresa por operar una flota de aviones anticuada. La calidad del servicio se vio severamente afectada. La ocupación de los vuelos cayó de forma vertiginosa. La aerolínea, en un intento desesperado por mejorar su imagen, continuó su proceso de renovación de flota. Cambió la imagen corporativa y la pintura de sus aviones, disminuyó rutas y frecuencias. Tras 11 años reportando pérdidas anuales, en 2001 la aerolínea nuevamente se declara por tercera vez en bancarrota, anunciando en esta oportunidad que sus activos, rutas y personal serían adquiridos por American Airlines en un proceso de fusión entre ambas aerolíneas. El 1 de diciembre de 2001, el MD-83 Wings of Pride o Alas de Orgullo operó el vuelo TWA-200 entre Kansas City, la base original donde todo comenzó, a San Luis, última base de operaciones de TWA, dando fin a 76 años de historia. Al igual que su archienemigo Panam, TWA no pudo adecuarse a los cambios de los tiempos. Sin embargo, su legado es más que invaluable. A pesar de que han transcurrido más de 2 décadas desde su último vuelo, el legado de TWA sigue vivo. American opera un Boeing 737 con la icónica imagen de TWA como homenaje. El terminal Trans World Flight Center de Nueva York es hoy en día el Hotel TWA, un museo viviente que celebra la historia de una de las empresas más importantes de la aviación. A pesar de su desaparición, TWA sigue siendo una fuente de inspiración para los entusiastas de la aviación y un sinónimo de una época dorada de los viajes aéreos. Si nos quieres apoyar para conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.